Esto es el vinil. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona. It's a time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel the motion. Renew is born. Me and me, none of you. No one connected to you. Me and me, none of you. Renew will do it for you. This is the time for solutions. Renew is for you. Muy buenas tardes, arrancamos esta sesión hablando de arquitectura, porque es cierto que la arquitectura ha evolucionado a lo largo de los años en distintos aspectos. En estas jornadas estamos hablando mucho de la sostenibilidad, de la eficiencia energética también que tienen que asumir los edificios, pero no nos olvidemos, es muy importante también las emociones, el vínculo que se genera emocional con estos edificios. Ahora en esta sesión vamos a hablar con distintos estudios, con una dilatada experiencia en esa transformación que pide ahora el mercado y también hacia dónde van estos edificios. No solo vamos a hablar de los materiales ya conocidos, el ladrillo, el vidrio o la madera, como los materiales que se van a usar en los nuevos edificios, sino que ahora para generar espacios también es muy importante el vínculo emocional. Y de esto va a tratar esta nueva sesión, porque la industria 4.0 sin duda supone un nuevo paradigma para la economía. Nos situamos en un espacio emblemático que precisamente lo que promueve es eso, tecnología e innovación en el mismo D-Factory. Y me hace especial ilusión presentar esta sesión porque hoy también tenemos con nosotros a la persona que ideó, al arquitecto que ideó este edificio donde nos encontramos, todo un referente en el sur de Europa. Es una nave industrial, pero ya pensando en el siglo XXI, con espacios abiertos, aprovechando la luz natural, como decíamos, muy diáfanos y que apela directamente también a nuestro estado de ánimo. Sin duda, las personas que estamos aquí, tanto participando en las distintas sesiones como trabajando en ellas, notamos pues cómo nos ha cambiado el estado de ánimo ya solo por estar en un espacio tan abierto que te ofrece tantas oportunidades y que también genera pues una mayor productividad. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues directamente porque estamos a gusto. Y algo tan sencillo como esto es lo que se va a buscar en los nuevos edificios y en la nueva arquitectura en la que se está trabajando, la neuroarquitectura, podríamos decir. Quiero saludar ya a la persona que va a moderar esta sesión, es Ana Bulik, es arquitecta CEO de Vida Sostenible, miembro de la Junta Directiva. Bienvenida, Ana, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Con ganas? Con muchas ganas, sí. A ver qué hacemos. Muy bien, seguro que muy bien. Y quiero saludar también a los ponentes que van a participar de esta sesión. Rafael Hernández, arquitecto y CEO de India Arquitectura. Federico Turull, arquitecto y fundador de Turull Sorensen y la persona, como decíamos, que ha ideado este espacio en el que nos encontramos, el D-Factory, bienvenido. Iñaki Alonso, CEO de Distrito Natural y Toni Casamor, CEO y co-founder de Bols Studio. Bienvenidos y bueno, vamos a emocionarnos con esta sesión, así que adelante. Muy bien, muchas gracias.
Yo soy Ana, soy CEO de Vida Sostenible Cohousing y también soy socia de Rafa, así que si le doy más minutos ya sabéis por qué es. Lo primero que haremos es que queremos que nos expliquéis por qué estáis aquí sentados y por qué debemos de seguir escuchando vuestras opiniones, cuáles son vuestras expertezas. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por invitarme. Encantado, Ana. Yo monté un estudio de arquitectura hace 20 años. Tengo 3 gorros. Uno enfocado en la arquitectura sostenible desde el punto de vista social y medioambiental, todo el mundo de la cultura colaborativa, cohousing, co-living en la arquitectura, y luego la parte medioambiental, edificios de madera, passive house y máxima eficiencia energética y todos los aspectos de salud relacionados con la arquitectura. Luego monté una consultora que es Ecómetro, especializada en descarbonización y análisis de huella de carbono, análisis de ciclo de vida y toda la parte de cómo calcular y medir la sostenibilidad, ¿no? Ya tenemos que pasar del decir que somos sostenibles a decir mi edificio tiene un impacto de 400 kilos de CO2 en metro cuadrado, ¿no? Por ejemplo, o niveles de compuestos orgánicos volátiles. Y el último gorro ha sido promover. Me he hecho promotor, Distrito Natural, para promover este tipo de edificios de vivienda, ¿no? Edificios de covivienda ecológica. Muy bien, fabuloso, muchas gracias. ¿Y tú, Toni? Sí, hola. Yo soy Toni Casamor. Tengo un despacho de arquitectura, como mis compañeros. Quizá lo especial de este despacho es que es un despacho creado hace pocos años, hace 2 o 3 años, fruto de la unión de 2 despachos anteriores. Por lo tanto, estamos con un equipo joven que está casi empezando en estos momentos. Los despachos de arquitectura se forjan durante mucho tiempo. Y al mismo tiempo tenemos la experteza, la experiencia de los años anteriores, de 20-30 años de experiencia de los que formamos el despacho actual, ¿no? Quizá nuestro trabajo se divide un poco entre una parte que trabajamos para la administración pública y otra parte que trabajamos para promotores privados, y por lo tanto compartimos un poco la visión de unos y la visión de otros, digamos, ¿no? A veces nos colocamos en una situación un poco difícil porque eso es como tener un pie en cada barco. Cuando se disparan los barcos nos caemos al agua, pero también somos capaces un poco de entender qué motiva a la administración pública y qué motiva a los promotores privados. Y quizá nuestro papel un poco de bisagra, de charnela entre unos y otros nos puede hacer útiles. Acabamos haciendo casi de mediadores o de coautores o de generadores de ideas para que todo funcione, ¿no? Es un poco lo que nos dedicamos. Luego te preguntaremos una de las preguntas sobre que desarrollemos entre todos un poco más esto. Encantado. Sí. Muy bien. Rafa. Hola. Pues yo vengo como representación del despacho India Arquitectura. Nuestra especialización es la salud y la arquitectura emocional. Llevamos cerca de 15 años trabajando en este conocimiento. Y bueno, como hoy ya es una realidad que los despachos de arquitectura incorporan los conocimientos de salud a sus edificios, pues hace 4 o 5 años comenzamos a trabajar, a investigar en los procesos de diseño abierto, diseño colaborativo, diseño emocional, trabajando desde una familia hasta un conjunto de 40 profesionales que han de trabajar en un equipamiento como una universidad, y con resultados extraordinarios a nivel de conexión. La arquitectura emocional tiene esa doble, como decía la moderadora, la parte de conexión, pero también la parte de neurociencia, de cómo los espacios pueden estimular y conectar. Y eso es lo que vengo a aportar. Muy bien, muchas gracias. Freddy. Hola. Hola, soy benvingut. Freddy Turull, socio de Turull Soles Arquitectos, y ya me han introducido la presentadora y creo que lo ha hecho perfecto, no creo que sea capaz de hacerlo también. Intentaremos explicar un poco más cosas, pero un poco nuestra visión es haber trabajado en proyectos de diferentes tipos. Hemos tocado desde lo residencial, lo comercial, que de ahí hemos aprendido muchas cosas, y de la industrial y oficinas, ¿no? Entonces, este edificio es una de las muestras de las cosas que nos gusta hacer, ¿no? Y es un edificio del cual estamos encantados de que la gente
que lo usa lo lea de esta manera, ¿no? Que crea estas emociones y aporta y facilita a las relaciones humanas y al funcionamiento y a la productividad para lo que lo hacemos. Es un ejercicio que hemos hecho con Pelle y Torrella, que Manel está aquí, que lo hemos hecho conjuntamente, y que ya habrá tiempo de explicar, pero quiero decir que a nosotros nos interesa mucho el punto de la salud y las emociones. Creo que el de la sostenibilidad es un tema que compartimos con todo el mundo, ¿no? Creo que es algo que ya damos porque ya es necesario y se entiende que se hace lo mejor que se pueda, y el mundo de las emociones, que es detectar un poco las voluntades de la sociedad, de la nueva sociedad hacia dónde va, e intentarle dar forma, ¿no? Y es lo que intentamos hacer. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a hacer una ronda de unas cuantas preguntas, haremos unos enunciados y cada uno de ellos, cada uno de vosotros diréis lo que más os interese. Yo quería empezar con las promociones inmobiliarias. Si pensáis que con un punto de partida diferenciador, con algo más que los metros cuadrados, se puede hacer una rendibilidad mayor, ¿o no? Me encanta que me hagas esa pregunta, o que nos hagas esa pregunta. Yo insisto siempre que los edificios sostenibles y ecológicos son más baratos. Y es cierto en la medida en que medimos la economía en un largo plazo y no solo desde el punto de vista de la inversión. Aunque tengas un coste un poquito mayor, puede ser un 2, un 3, un 4, un 5, depende de lo que implementes un edificio, necesitamos mirar la economía en el largo plazo, en el ciclo de vida total de un edificio, que pueden ser 50, 70 años, o por lo menos en el ciclo de vida hipotecario, el tiempo que vamos a pagar la hipoteca. Y hay cosas muy cuantificables que están relacionadas con la energía, con la tarifa, con lo que estamos pagando de factura al mes, y eso es clave. Y hoy en día en un edificio passive house muy eficiente energéticamente tenemos amortizaciones a 7, 8 años, ¿no? Y luego hay otros valores no tan tangibles, no tan cuantificables, que tienen que ver con la emoción, que tienen que ver con la psicología ambiental, que tienen que ver, bueno, pues con el ambiente, con la calidad del aire. O sea, vivir en un edificio que reduce la contaminación a través de un sistema de ventilación mecánica con recuperador de calor, ¿no? Tienes filtros, se quita la contaminación. Hay que recordar que las ciudades, o el aire en las ciudades, es uno de los elementos más complicados con los que tenemos que afrontar los arquitectos, ¿no? Ha muerto más gente de muerte prematura de la mala calidad del aire que del COVID, ¿no? En torno a 9 millones y en el COVID estamos en 7 millones. Por lo tanto, hay muchos otros aspectos que es difícil cuantificar económicamente, ¿no? Pero que también tenemos que tener en cuenta, ¿no? La factura es lo más rápido, ¿no? Y un edificio que está muy bien diseñado energéticamente, pues lo vas a amortizar en 6, 7, 8 o 10, pero la hipoteca, viviendo esa vivienda, la vas a pagar en 30 y el edificio tiene que tener una vida útil de 50, 70, 80. Por lo tanto, ese análisis y esa perspectiva, que ya lo marca Europa desde el Standard Levels, ¿no? Y lo llama análisis de costes de ciclo de vida de un edificio, cuando diseñamos un edificio, hacemos el presupuesto y tenemos que valorar cuánto va a consumir ese edificio en 50 años. Y a los 50 años nos vamos a comparar cuál ha salido más barato. Muy bien. Y puedo asegurar que cualquiera que esté bien enfocado es más barato en esos 50 años. Usándolo como se debe también. Claro, hay una parte de diseño y otra parte de usabilidad, fundamental. Muy bien. Tony, ¿tú qué te parece esto? Pues que tengo poco que añadir a lo que ha dicho Iñaki, lo ha explicado también ya. Quizá lo único que podría decir, para añadir cosas a lo que ha dicho Iñaki, que está fantásticas y que tiene toda la razón y estoy totalmente de acuerdo, es que de alguna forma me parece que los promotores deberían entender que este es su proyecto también. Es decir, los promotores no deberían dejar esto en manos de los arquitectos, y lo digo con toda la importancia que tiene lo que digo, todo este tema no es solamente responsabilidad nuestra. Es decir, los promotores cuando ponen una promoción, la plantean, están haciendo un acto creativo, están haciendo algo que de alguna forma les explica a ellos. Luego hay un montón de gente que trabajamos para ellos, la administración también tiene un papel importante que jugar, luego los constructores, los industriales, hay muchos agentes que trabajan en ese sentido, pero en el fondo la iniciativa, la visión, corresponde al promotor.
Entonces, ahí me refiero un poco que el promotor debería tener como meta, como objetivo principal, unos valores que en la antigüedad eran exclusivamente económicos y cada vez que vamos avanzando se va viendo que hay más valores que los económicos para poner en marcha una promoción. Los valores sociales, la sostenibilidad del planeta, los valores de salud, la emoción, todo eso son valores que deberían ser del propio promotor y que nosotros como arquitectos los facilitáramos a través del proyecto. Pero si el promotor no tiene estos valores, por mucho que los tengamos los arquitectos, nos va a costar muchísimo ponerlos en la mesa del promotor, porque el promotor en el fondo, si no los entiende o no participa, pues los va a encontrar como algo que le cuesta más dinero. Una promoción es un acto muy creativo, un acto muy importante en el cual una empresa, un equipo, unas personas crean una iniciativa y ponen encima de la mesa unos valores generales, dentro de los cuales evidentemente también está el económico, pero no es el único. Ese sería mi mensaje. Yo, por apuntar un segundito, decía en la presentación que me he hecho promotor porque no he encontrado promotores que tengan esa mirada. Entonces, al final, he acabado promoviendo nuestros propios edificios. Pero totalmente de acuerdo contigo. Faltaría entonces la tercera pata, que sería la construcción, ¿no? También constructor, promotor y arquitecto son las tres patas de las promociones y todas ellas tienen que ir en la misma dirección, ¿no? Muy bien. Rafa, ¿a ti qué te parece el punto de partida? Buah, ya se han abierto muchos melones. A ver si puedo sintetizar. Por un lado, evidentemente, es absolutamente de acuerdo en la necesidad de construir de manera más sostenible, con ese retorno, y explicarlo muy bien. Yo quiero poner otra cosa encima de la mesa y es el concepto salud, desde la perspectiva de que, un poco en la línea de lo que decía el Tony, la principal pregunta que cualquier persona, sea una familia o sea un gran promotor, que te pone delante cuando le hablas de arquitectura y salud es: ¿cuánto más me va a costar? Hacer un edificio más saludable no es más caro. Como en toda promoción, hay decisiones que incrementan el presupuesto y otras que no. Pero ya a partir de esa base hay todo un abanico de opciones que, como diseñar la iluminación de forma biocompatible, no cuesta más dinero. Es cuestión de conocimiento y de tomar decisiones. Entonces, estás aportando valor sin incrementar coste. Esto ya desde una perspectiva de promoción inmobiliaria es un gran qué. Y luego, el otro aspecto que me gustaría ahondar es en que, al final, las promotoras o los promotores son parte de nuestra sociedad y son un reflejo de nuestra sociedad. Las personas que van a comprar esa vivienda también necesitan acceder a esa información y saber lo importante que es. Porque al final, si nosotros, por suerte, estamos trabajando con una promotora pequeñita que sí que quiere hacer un edificio saludable y se está encontrando en que la gente no sabe qué quiere decir eso y que acabamos haciendo como sesiones de formación a los compradores, posibles compradores, que algunos compran, otros no, de esos edificios, porque no tienen ni idea de que realmente existen viviendas que cuidan de su salud a la vez que le ofrecen todas las comodidades que han de ofrecer, ¿no? Y es un poco, bueno, un trabajo de hormiguita que hay que ir haciendo, que por suerte se está haciendo, porque si no, no estaríamos aquí hoy, y que hay que seguir haciendo palanca para que llegue a todos los estratos, para que tengan salida. Muy bien. Freddy. Cojo la pregunta. Mira, yo creo que el valor diferencial, que es un poco lo que dices, el valor diferencial es vale la pena cogerlo, puede ser rentable y tal. Yo creo que sí, es la única cosa, la suma de la sostenibilidad, la salud y las emociones, que son los deseos de la gente, es lo único que cuando lo sientes eres capaz de superar el concepto de precio. Es decir, es lo que a precio hay una cosa que te emociona, que te dice, que consideras que tiene un respeto, que trabaja para la salud y tal, y en ese momento tú decides superar esa línea o decidirte por eso. Entonces, de cara a un promotor me parece que es fundamental, porque es el valor diferencial que le separará de las que no lo hayan atendido, ¿no? Con lo cual, me parece totalmente necesario y deseable para una promoción. O sea que... Perfecto. Y siguiendo
en esto, ¿cómo pensáis que se pueden implementar e incorporar las emociones, la economía circular, la vida sana, la vida comunitaria en las promociones, tanto las grandes promociones como pequeñas, como unifamiliares o para comunidades? ¿Cómo pensáis que se puede hacer? ¿Desde qué punto de partida? Bueno, yo creo que son Sí. cosas muy diferentes, ¿no? Y cada una tiene su estrategia. La estrategia de vida comunitaria es muy específica del cohousing o el co-living, y se basa en la generación de una serie de talleres para que la gente empiece a conocerse y empiece a generar una cultura de comunidad y una cultura de cuidado, ¿no? Y de apoyo mutuo que luego se va a ir a vivir. Intentamos romper esta dinámica de la excesiva individualización en los edificios de vivienda, donde cada uno vive en su casa y ya prácticamente te cuesta pedir la sal o te falta algo. O bueno, pues muchísima gente que vive sola, gente mayor y genera un problema muy grande de soledad, ¿no? En la Organización Mundial de la Salud lo reconoce así, ¿no? Un 10% de la sociedad vive unos problemas de soledad. Entonces, eso lleva unas estrategias específicas en procesos de participación y de conocimiento de las comunidades. La economía circular tiene otra estrategia muy específica a través de la visión de Cradle to Cradle, de estos materiales. Estamos en un contexto donde se ha cumplido ahora 50 años de los límites del crecimiento, ¿no? Un informe del Club de Roma de hace 50 años donde ya nos venía a decir que íbamos a pasar una fase en los años 20 de agotamiento de recursos, ¿no? Agotamiento de recursos fósiles, pero también agotamiento de recursos materiales. Lo estamos viendo ahora muy ligado a la inflación. Entonces, esto implica diseñar los edificios de otra manera. ¿Y cómo se diseñan desde el punto de vista de la economía circular? Pues diseñarlos para saber que van a tener un fin de vida, que se van a desmontar y cada uno de los materiales van a entrar en una economía circular. Por lo tanto, va a haber dentro de 50 años una serie de industrias que van a recoger los materiales que estamos colocando ahora, y ya hay empresas en Europa que empiezan a pensar los edificios como bancos de materiales del futuro. ¿Vale? Hay una serie de materiales que se van a acabar. El cobre se va a acabar. El aluminio, no, hay mucho aluminio, pero el aluminio tiene mucho coste energético en su proceso de fabricación. Bueno, todo esto se está incorporando en las constructoras, en las promotoras, y bueno, ya hay iniciativas, certificación Cradle to Cradle, por ejemplo, que hablan de todo esto, ¿no? Entonces, y incluso recursos de financiación, como entender el edificio desde un punto de vista de valor residual, es decir, el edificio va a tener un valor cuando se lleve a su final de vida, porque todos los materiales incorporados no van a ir a una escombrera, van a ir a diferentes agentes. Y bueno, y luego toda la parte de las emociones tiene otra estrategia. Yo creo que hemos hablado has enunciado un montón de cosas que cada una tiene, yo creo, su estrategia específica, ¿no? Toda la parte, a mí me apasiona de las emociones, de la psicología ambiental relacionada con cómo nos sentimos en un espacio en función de las formas, los colores, la vegetación, la calidad del aire y una serie de aspectos, la química que hay relacionada. Casi todos los materiales llevan unos componentes de química. Hemos introducido 100.000 sustancias químicas en nuestra sociedad desde hace 150 años. No todas son tóxicas, pero tendremos 15.000 sustancias tóxicas, pero hay 100.000 sustancias químicas nuevas conviviendo con nosotros, que están muchas en todos los materiales de construcción. Por lo tanto, eso tiene una estrategia específica también y tiene unas certificaciones específicas en materiales. Bueno, tenemos mucho trabajo por hacer. Muy bien, muchas gracias. Tony, ¿tú cómo lo plantearías? Yo devolvería también la pregunta, en este caso a los promotores, porque me parece que lo que preguntas, que es un poco cómo aplicar esos valores sociales, de sostenibilidad, de salud, incluso yo me atrevería a añadir la de cultura incluso, cómo hacer que los promotores entiendan que esto funciona. Creo que estamos viviendo un momento especial ahora. La promoción inmobiliaria se está complicando por un lado, pero se está también completando. Hasta ahora las promociones inmobiliarias usualmente son primarias, en el sentido de que un promotor hace viviendas, o otro promotor hace un hotel, otro promotor hace unas oficinas, ¿no? Cuando son tan primarias y solo se hace un producto, cuesta mucho que hayan otras dimensiones que aportar aquí, porque ellos tienen un producto. Cuando el promotor no se plantea la colocación de un producto en el mercado, sino la creación de un trozo de ciudad,
Entonces, y una ciudad es compleja y multifuncional, cuando eso funciona así, es mucho más fácil introducir los valores que tiene la ciudad, que son la salud o la sociedad. La salud, la sociedad misma, el valor social, el valor cultural, el valor económico, por supuesto, también el valor economía circular, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo apostaría, por un lado, a que las promociones sean un poco más completas. Yo estoy viendo en Europa que las promociones, los grandes promotores no hacen solo un tipo de productos, generalmente completan su promoción con varios tipos de producto que se complementan entre sí y se ayudan mutuamente, con lo cual la generación de valor se multiplica, ¿vale? Y luego también hay un aspecto que seguramente hablaremos después, pero me gustaría también introducir, y es que en el momento que un promotor se propone trabajar sobre un trozo de ciudad, aparece casi de una forma ineludible la relación con la administración. Y de aquí también saldría un poco la idea de que esta complejidad de las promociones o completitud de las promociones también implica una cierto trasvase, un cierto maridaje, una cierta complicidad con la administración. ¿Podrías explicar un poco la figura del arquitecto, cómo se casa con esto? Bueno, el arquitecto nos toca un poco el papel de juntarlo todo, de que un proyecto, es decir, los promotores hacen proyectos, los arquitectos los materializamos, digamos, ¿no? Pero los promotores tienen un proyecto económico, cultural, social, constructivo, etcétera, etcétera. Con lo cual, de alguna forma, los arquitectos al final tenemos que entender toda la complejidad del sistema, toda la complejidad de la ciudad, normalmente la ciudad, de la administración, del promotor, de todos los agentes que intervienen y darle un sentido. Por eso la arquitectura siempre se dice que es un poco como lo que ofrece soluciones sencillas a problemas complejos, ¿no? Cuando se dice el arquitecto del pacto entre Rusia y Ucrania, por ejemplo, ojalá, se dice que es arquitecto, no se dice que es ingeniero. ¿Por qué? Con todo mi cariño por los ingenieros, ¿eh? Porque normalmente se trata de problemas muy complejos a los que se le da una solución sencilla y global, ¿no? Eso es un poco el carácter que tenemos un poco los arquitectos, ¿no? Perfecto. Rafa, ¿tú cómo verías? Te voy a pedir que reformules, porque yo me he ido yendo por mis pensamientos con vuestras respuestas y creo que voy a salir por donde no toca. Bueno, da igual, ¿no? ¿Cómo piensas que se pueden atrever los promotores? ¿Con qué estrategias entrar en el mercado? ¿Qué decisiones deben de tomar también? Se trata de tomar decisiones, ¿no? Sí. Vale. Yo creo mucho en... A ver, al final el promotor queremos hacer como algo muy romántico, pero sí que es cierto que son empresas que necesitan un rendimiento económico, ¿no? Y si os habéis metido en la promoción, al final esto está detrás de todo proyecto. Sí que es cierto que hay quien tiene más capacidad de asumir un riesgo y quien va un poquito más a lo seguro. A partir de aquí yo creo muchísimo en la formación, en facilitar, ofrecer conocimiento para que adquieran la seguridad de que esa promoción va a tener una buena acogida en el mercado. Yo creo que un poco para añadir más a lo que ya se ha dicho, porque al final está como muy bien explicado. Y nada más, yo me quedo aquí en esta. Sí. Formación. Muy bien. Sí, porque los cuatro despachos veo que tenemos muchos puntos en común y que nos vamos explicando las cosas que un poco ya entre todos estamos muy de acuerdo. Aquí no hay mucha disputa. Freddy, no sé si nos vas a decir algo contrario a lo que... No, que va. O sea, es todo lo que habéis hablado, pero un poco el incorporar, cómo los promotores incorporar, ¿no? En el fondo, todas estas cosas que explicamos viene de lo que la gente quiere, ¿no? O le gustaría, ¿no? Esa sociedad que avanza, pues desea una serie de cosas. Entonces, el promotor las escucha y habla con los especialistas para llegar a ellas, ¿no? Entonces, eso es la manera de incorporarlo, tener un poco de atención hacia dónde van las cosas, ¿no? Y creo que ahora, como tú dices, hay muchas promociones que ya hacen esto. Dentro de las promociones hay sectores, o sea, quizá el sector de la vivienda es el que se resiste más a las innovaciones, pero por ejemplo, que es mucho más pequeño, el de las oficinas, cómo se ha transformado, ¿no? O sea, desde lo que era una oficina antes a lo que es una oficina ahora,
ya hay muchas oficinas que están bien y que trabajan de otra manera, y ya los espacios son distintos y la gente ya lo ha sentido, y entonces esa gente que ha sentido eso ya lo demanda cuando se va a otro sitio. Entonces ya tiene esa necesidad, ¿no? Entonces creas la necesidad y se expande, ¿no? Pues hará falta hacerlo en la vivienda, que tú ya has empezado. Y entonces hará falta pues bueno, que todos podamos, entre todos, hacerlo, ¿no? Sí, ¿no? Porque al final sabemos todos que pasamos el 95% de nuestro tiempo dentro de los edificios, 95% de nuestro tiempo, contando fines de semana y excursiones. Entonces, es muy importante que esté bien controlado dónde estamos dentro, ¿no? Bueno, vamos a hacer una ronda final en la que os voy a exponer una frase que he pensado, ellos la saben un poco, y es como una propuesta y van a reformularla un poco. A ver qué sale. Y la leo. Primero haremos una ronda de aclaraciones, a ver si han entendido o creen entender bien lo que yo expongo, si lo he puesto bien o no, y luego cambios de propuesta. ¿Cómo creéis que se pueden poner en común? Perdón, me he equivocado de frase. La formación de los equipos comerciales de ventas de los inmuebles tiene que ser totalmente técnica y tiene que saber trasladar la sostenibilidad, la salud y la emoción a los usuarios finales del edificio. Tienen que saber explicar los conceptos usados desde los despachos de arquitectura a los usuarios finales. ¿Quién se atreve primero a decir? No, perdón, que me equivoco, ronda de aclaraciones. Bueno, es cierto, tenemos que saber comunicar. Primero aclaraciones, antes de opinión, que me he equivocado, una ronda de aclaraciones. ¿Hay alguna duda de lo que he dicho? No, cuando hablas de condiciones técnicas, ¿te refieres a...? Las condiciones, pues las condiciones de los materiales, de las instalaciones, de la salud, del gasto energético, del edificio, todos los aspectos que van... Todos los aspectos técnicos que los arquitectos desde los despachos sabemos, y que a veces nos dicen que hablamos raro cuando hablamos con personas y empiezas a hablar de... A mí me pasa a menudo. Empiezo a hablar y la gente me mira siempre, no sé qué es una jacena, no sé qué estás diciendo, me he perdido absolutamente. O no sé lo que es un intercambiador de calor. Entonces, un poco que los comerciales sí dominen todo esto y sepan explicarlo a los usuarios finales. Sí, vamos, me refería a esto. Tony, ¿tienes alguna duda? Yo entiendo la frase bastante bien, creo. O sea que, por lo tanto, yo me reservo para el siguiente turno cuando podamos comentarlo. Venga, Rafa. En la última afirmación es sobre la parte más conceptual, ¿no? Correcto. Sobre las ideas que han generado esa propuesta. Los valores iniciales de proyecto, ¿no? Cuando empezamos un proyecto en un despacho de arquitectura hay unos valores iniciales que son desde el concepto de la propuesta para el edificio hasta que sea sostenible. Esto ya hemos dicho que no hay duda, pero que sea saludable, todo esto. Vale. Freddy, claro, aclarado. todo. Venga. Entonces, ahora sí, ronda de opiniones. ¿Qué te parece esta propuesta? ¿Añadirías o sacarías algo? ¿Modificarías algo? Bueno, añadiría que esa información técnica sea realmente cuantitativa, ¿no? Cualitativa y cuantitativa. Pero, por ejemplo, en el sector automóvil ya está introducido. Cuando alguien se va a comprar un coche, sabes si gasta tanto o tanto. Y te compras un coche que gasta 6 litros o 7 litros. Te vas a comprar una casa y no sabes si esa casa va a consumir 200 kWh o 150 o 500. ¿Sabes qué es muy bueno del mercado de los coches? Que además te lo dejan probar. Además te lo dejan probar. Si pudieses probar experimentar, claro. Porque hay datos que se pueden transmitir, Sí. ¿no? Y hay la tecnología. Pero hay sensaciones que como no te metas ahí dentro y lo entiendas, ya te pueden explicar que... Y te has de meter tiempo, Sí, no sí. 15 minutos. No sé cómo se conseguiría, porque además me interesa vender antes de acabar la obra, ¿no? Es muy difícil, pero no sé. Es un Toda esa mercado de los experiencia- cuales va Probar por un coche que no delante. está acabado también es complicado. Y probar una obra que no está acabada también. Pero ahí tienes mucho avance con toda la experiencia tecnológica, ¿no? De las gafas estas que te pones, te metes un espacio, empiezas a tener una realidad virtual que te acerca mucho. Pero desde el punto de vista técnico-energético, saber
una serie de cosas cuantitativas que en otros sectores los usuarios lo saben y lo conocen. No hay que educarles tanto porque van directamente al concesionario y han buscado este coche que gasta tanto. En nuestro sector no pasa eso tanto. Sí. Y en nuestro país, pues en otros países como Francia sí que pasa. Yo creo que la frase, si me corresponde comentarla, Sí. yo creo que pone mucho peso sobre la figura de los comerciales. Y un poco coherentemente con lo que hemos comentado al principio, a mí me parece que los comerciales, por supuesto, deberían conocer el producto que están vendiendo, pero eso sencillamente creo que es de buen comercial o de mal comercial. Si no saben lo que están vendiendo, entonces tenemos un problema con el tipo de comercial que tenemos. Pero suponiendo que sea un buen comercial, lo que creo que debería pasar es que fuera su promotor, es decir, su jefe, el que le explicara los valores de su empresa. Y por lo tanto, lo que yo cambiaría, con todo mi cariño, sería que en la frase donde dice al final los comerciales deberían conocer, los promotores deberían conocer y enseñar a los comerciales los valores de su promoción en cuanto a sostenibilidad, salud, emociones, etcétera, ¿no? Porque si no es al final el promotor es un poco el origen de todo, ¿no? Si el promotor no tiene estos valores claros, el comercial, por mucho que se lo explique el arquitecto, le parecerá como una cosa de arquitectura, como si fuera algo técnico, que él lo que hace es vender y los técnicos que hagan su trabajo, ¿no? Si estos valores no pasan a la raíz de la promoción, que depende del promotor, el comercial pues dirá que, oye, yo vendo lo que sé vender. Entonces, claro, eso significaría que los comerciales deberían reciclarse y ponerse al día y saber realmente cuáles son los valores, no los productos, los valores que representan los productos que están vendiendo. Muy bien, muchas gracias. Añadido. Rafa. Yo estoy muy de acuerdo un poco en la reflexión que ha hecho Iñaki, que al final tanto los comerciales como los futuros compradores de las viviendas necesitan traducir todos esos aspectos técnicos y beneficios a datos cuantitativos. Por lo tanto, y claro, cuando estás comprando una vivienda, el dato cuantitativo es el euro. Evidentemente los metros cuadrados, etcétera, ¿no? Pero el concepto de retorno. O sea, creo que tendrían que tener un poquito de conocimientos financieros mínimos para saber pues, cuál es el consumo promedio de una vivienda, por ejemplo, metro cuadrado, hoy. Yo ahora mismo no lo conozco. Y esa vivienda, porque eso sí que lo podemos saber, qué consumo a día de hoy tendría, ¿no? Y tener ese es un dato, un argumento de venta muy, muy potente. Y el dato que ha dicho antes Iñaki, ¿no? Pues mira, en 9, 10, 12 años tienes todo este dinero recuperado, que puede ser la entrada del piso, por ejemplo. No lo sé, no sé los datos, pero creo que eso sería un dato y un argumento para hacer edificios mucho más sostenibles. En el ámbito, en el marco de la salud es mucho más complejo, porque como sabéis, todas estas enfermedades vinculadas al edificio, ¿no? La electrosensibilidad o la fibromialgia, sí que está consensuado, ¿no? Que son efectos de una exposición a múltiples causas posibles, muchas de las cuales podrían estar en los edificios. Pero todavía no hay consenso de cuáles son y cómo se mide, ¿no? Y un poco aprovecho que vamos bien de tiempo con lo que comentaba Freddy. Colectivo Ronda, que es un despacho de abogados de aquí de Barcelona, diseñó un espacio inocuo, es la Sala Eva, que está en el centro de Barcelona, para que personas con este tipo de enfermedades pudiese ser asistida, porque muchas veces tienen origen en lugares de trabajo, ¿no? que han saturado tu sistema inmune y ya no puedes ir más a trabajar, deriva al final en un encuentro en los tribunales para ver si eso es así o no, ¿no? Y para poder asistir a esta gente tuvieron que diseñar un espacio inocuo, con materiales inocuos, con sistemas de filtración de aire, con apantallamiento de campos electromagnéticos, y ahí cuando entras, sí que en cuestión de 5 o 10 minutos te das cuenta de que es como si te hubieses teletransportado al Pirineo, pero estás en el centro de Barcelona, si no recuerdo, está al lado del Palacio de la Música, ¿no? Y ahí todo tu sistema te está diciendo, ¡oh, qué descanso, por Dios!, ¿no? Ese tipo de espacios existen y, bueno, esto es una cosa que podría plantearse, ¿no? Como si yo hago espacios saludables, vamos a hacer un prototipo fijo que podría ser como una exposición, un showroom, pero en el plano emocional, ¿no? No en el plano estético. Mira, yo hay una herramienta que utilizo a nivel comercial que es el filtro del aire
de un edificio de viviendas que tiene sistema de ventilación mecánica. Ese filtro se cambia una vez al mes. Pues cuando ves el filtro, después de un mes estar filtrando contaminación en Madrid, la gente se asusta. Y la gente que empieza a vivir en esas casas, claro, es consciente porque cambia ese filtro una vez al mes o cada 2 meses. Pero a nivel comercial, tú enseñas ese filtro y dices, mira, en tu casa estamos poniendo un pulmón que es capaz de quitar la contaminación o una gran parte de la contaminación y hacer que la calidad del aire en tu vivienda sea mucho mejor, porque no tienes partículas en suspensión y generas bueno, pues mucha mejor calidad. Y esta es la prueba física, ¿no? Un filtro negro. La de algodón. La prueba de algodón. La prueba de algodón. Necesitamos cosas visuales también, ¿no? Y tener contacto con... La factura es muy visual, pero desde el punto de vista de la salud, yo esto es lo que más nos ha funcionado a nivel visual, ¿no? Porque como tú dices, entras en un espacio y lo notas, pero es más intangibles, ¿no? Cuando tienes algo como muy concreto, vende por sí solo. Sí, ¿no? Que en la parte comercial, que es un poco el papel difícil que le toca al comercial de querer explicarlo todo en muy poco tiempo, si tiene ayudas de este tipo, no, es que mira, ¿ves? Esto es así. Entonces, qué diferente es verlo que explicarlo, ¿no? O sentirlo que explicarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede ayudar al comercial a hacer su trabajo? Pues si pudiese pasar por un espacio experiencial, aunque no sea exactamente el que se va a construir, o si pudiese, evidentemente los datos le ayudarán mucho, pero si pudiese de alguna manera transmitir esa experiencia, pues sería muy bueno. Ahí habría que empezar a diseñar cómo se puede transmitir una experiencia de este tipo, ¿no? Pero darle un poco más de herramientas, que no lanzarlo ahí a la venta. ¿Puedo añadir una cosa? Sí. No sé si vamos bien de tiempo o tengo un minuto. A mí me parece que es importante, muy importante el papel de los comerciales, pero yo insistiría que es tan importante, pues, para mí más importante, el papel de los propios promotores. Lo digo porque supongo que os habéis encontrado alguna vez que el promotor, en el momento de pensar qué hacer, consulta al comercial, ¿no? Y entonces es como un poco como, al final el comercial tiene como el oráculo, ¿no? Parece que sea el que sepa lo que se vende y lo que no se vende, al final decide cosas importantes de un proyecto, ¿no? Esto me parece importante, incluso me parece que debería ser se debería considerar muy en serio, porque el comercial explica lo que sabe y, por lo tanto, influye en el proyecto para hacer lo que sabe vender y al final el proyecto no avanzamos, porque entonces el promotor que se fía excesivamente del comercial, evidentemente se asegura la venta, pero no avanza en el tipo de promoción, no avanzamos así, ¿de acuerdo? Entonces, claro, por ahí es donde yo me gustaría un poco quitar peso al comercial, que sea él que se ponga al día y que sea el promotor también, junto con el arquitecto, el que sea capaz de invertir no solamente dinero, sino también capacidad, interés y marketing, ¿por qué no?, en los valores de los que estamos hablando. El comercial de sí mismo no sale de él, porque él sabe vender. Su posición en la empresa principal es que es la persona que sabe lo que se vende. Pero claro, al público que no conoce el tema, no puede comprar una cosa que no conoce. Y por lo tanto, siguiendo el hilo de lo que suele decir el comercial, acabamos siempre haciendo lo mismo, porque según el comercial es lo que se vende. Es importante avanzar, es importante arriesgar un poco e ir un poco más adelante, utilizando la emoción, la economía circular, la sostenibilidad y la salud como valores importantes, vengan o no vengan del comercial. Yo iba a poner un caso, ¿no? También las herramientas digitales. Ese es un edificio, son 17 viviendas, ahora mismo está produciendo 24 kilovatios, está consumiendo 6 y está volcando a la red 18. Es decir, es un edificio productor de energía. Esto lo ves a través de una aplicación y, bueno, a los comerciales también les sirve ver que hay casos reales de edificios que pueden producir más energía de la que consumen. Bueno, pues ayudándonos de todas estas cosas, pues, pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo que hay que convencer a los promotores. Entonces, la conclusión sería la formación importantísima de los promotores que tomen decisiones con base a estos valores que estamos hablando hoy aquí. Tienen que saber trasladarlo muy bien a sus equipos para que sus equipos lo sepan vender y tienen que saber explicar los conceptos
de esta manera, de una forma experiencial, bien a través de materiales, bien a través de prototipos, bien a través de charlas. Estaba repasando yo también las conclusiones que había apuntado de lo que estabais explicando. Es cierto que la funcionalidad y la estética no bastan, ¿no? Que necesitamos más aspectos en cada uno de los edificios. Ahora ponías el ejemplo de la energía. En el edificio en el que nos encontramos, en el D-Factory, también hay placas solares que también están produciendo energía a la vez que estamos en un espacio diáfano. Y hablábamos con Federico, que también genera como una productividad extra en los trabajadores al estar en un espacio en el que están a gusto. Muy brevemente, ¿qué es lo que os están pidiendo a vosotros en cuanto a los nuevos edificios? Abandonamos ya mucho el ladrillo y el hormigón, vamos a edificios más de madera, vamos a edificios en los que hay más vegetación. ¿Dónde estamos? La vegetación es un tema que cada vez notamos más sus virtudes. Todo el concepto de la biofilia, del estar en este contacto con la naturaleza, es algo que emocionalmente a los seres humanos nos ayuda a rehacernos y tal. Entonces, la vegetación, la iluminación, los nuevos materiales que nos permiten pues, tener todas estas condiciones y que además cumplan con la economía circular de reutilización. Y luego, utilizar la experiencia de lo existente, de lo que habíamos hecho, pero pensar también en lo nuevo, ¿no? Es un poco lo que decías, hay que mirar hacia adelante y no solo hacia atrás. Y entonces eso es lo que nos hará cambiar y nos hará que hagamos cosas que te sorprendan, que disfrutes y que te mejoren. No solo a nivel, si quieres, de datos de electricidad o de vatios, sino también de tiempo propio, de sensación de bienestar, de productividad. Son cosas que son muy difíciles de medir, pero que las tenemos, ¿no? Bueno, quizá no tanto. La productividad es fácil medirla, ¿no? Y si estás a gusto en un espacio, hace que también te inspires más en lo que estás trabajando. Aquí ahí tenemos una terraza, por ejemplo, en la que puedes salir a tener una llamada con cualquier cliente, te aireas y luego vuelves al despacho y continúas trabajando. Sí. No me sé decir nada, pero como que me gustaba lo que decía. Y estoy muy de acuerdo contigo de que las ciudades ahora están en un proceso de renaturalización, como decías, a través de la vegetación, pero no solo vegetación, también es una cuestión de encontrar la máxima calidad de vida posible. Ya no nos conformamos con que las ciudades nos den oportunidades, nos generan economía. La gente quiere ser feliz en las ciudades y esa felicidad no nace solamente de la economía, nace de una buena calidad de vida, de estar saludable, de respirar sano, de tener unos edificios que nos cuiden y por lo tanto los valores que antes teníamos en la naturaleza los queremos ahora dentro de la ciudad. Todo lo que estamos hablando es cómo traer esos valores, la salud, la limpieza, la economía saludable, un entorno social tranquilo y sereno y de gente que está a gusto con lo que tiene. Estos valores son los que estamos intentando traer a la ciudad a través de las promociones inmobiliarias. Entonces, nos parece que es muy importante el papel consciente de los promotores, entendiendo que ellos son unos actores fundamentales en este proceso. Nosotros los ayudamos, pero ellos son los que tienen que para cerrar, me da la sensación que son las empresas tecnológicas las que tienen como más presente la necesidad de conectar el edificio, los trabajadores, con una experiencia que sea, ¿no?, unánime a nivel profesional y luego a nivel de estado de ánimo y de vida, ¿no?, como un plus. Voy a trabajar en esta empresa porque todo lo que me envuelve me gusta, ¿no? Absolutamente. Pues muchísimas gracias por compartir esta sesión con nosotros. Ana, muchísimas gracias por moderarla. También a Rafael Hernández, a Federico Turull, a Iñaki Alonso y a Toni Casamor por compartir estas reflexiones con nosotros. Y cerramos ahora sí esta sesión en la que hemos hablado de arquitectura, de emociones y de sostenibilidad. Enseguida volvemos a partir de las 4. Vamos a seguir abordando cuáles son las claves para un futuro sostenible en el sector inmobiliario. Así que no se vayan, a las 4 seguimos en el plato de Real Estate. Fabricamos talento, fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro.
Welcome to D Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona.